Revelado. El increíble giro que transformó la vida de un millonario y salvó a una hermana perdida. Alejandro, un ingeniero de 38 años, se encontraba en la cima de su carrera, en un rascacielos que brillaba con el reflejo del atardecer sobre el Paseo de la Reforma. Sin embargo, el éxito que tanto había perseguido también le había robado algo invaluable: su conexión con su familia, especialmente con Mariana, su hermana adoptiva, a quien no veía desde que fue separada de él. Su mente, atrapada entre el orgullo profesional y la culpa devastadora, se debatía en un conflicto de emociones mientras el sonido de risas y música elegante a su alrededor trataba de ahogar los recuerdos de su infancia. La fiesta, que tenía lugar en su oficina, con colegas influyentes y copas de vino costoso, se sentía distante, vacía. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje en la pantalla lo paralizó. Una carta de Mariana. La urgencia en sus palabras resonó en su pecho como un eco doloroso, despertando viejas memorias de juegos en las calles del barrio y las noches de desesperación que vivieron tras la separación. Cada palabra que leía lo acercaba más a la angustia que había estado tratando de ignorar. Necesito tu ayuda. Esa frase le apretaba la garganta y hacía que su respiración se tornara irregular. Era un grito de auxilio que interrumpía la burbuja de éxito en la que se había encerrado. Su mente comenzaba a girar a 1000 por hora. ¿Cómo podía arriesgar su reputación, su imagen cuidadosamente construida, para ayudar a alguien que el mundo ya había descartado? Mientras la música de la fiesta se desdibujaba y la voz de sus colegas se convertía en un susurro lejano, Alejandro contemplaba la imagen de Mariana como una niña, inocente y risueña. La idea de que ella estuviera sumida en problemas económicos lo desgarraba. La percepción social, la aprobadora sonrisa de sus colegas, todos ellos ajenos a su historia, a sus raíces, se transformaban en un peso insoportable. No era solo un dilema moral, era una elección entre su pasado y su futuro. Las sombras en su oficina parecieron crecer, reflejando sus propios miedos y anhelos. ¿Qué pensaría la gente, aquellos que siempre cuestionaron su origen humilde? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad se apoderó de él. La vida que había creado, las metas que había alcanzado, parecían sombrías en comparación con el sufrimiento de su hermana. Cada día sin buscarla era una traición a la niña que solía cuidar y proteger. Alejandro se encontraba en una encrucijada y la llamada inesperada de Mariana no hacía más que intensificar sus sentimientos de incapacidad y culpa. ¿Podría arriesgar todo, sus lujos, su estatus, por alguien que los demás consideraban un fracaso? La decisión cobraba forma, su ambición, enfrentando al amor filial, al pasado que representaba su peor miedo. ¿Alejandro? La vocecita familiar volvió a sonar en su mente. ¿Dónde has estado? Necesito tu ayuda. Con su corazón en la garganta y la cabeza llena de dudas, Alejandro comprendió que, en esa noche de promesas rotas y éxitos vacíos, enfrentaba el desafío más grande de su vida.
Se temía más a sí mismo y a lo que ya había perdido. ¿Se atrevería a reconstruir lo que antes había dejado atrás? Su mundo, en ese instante, parecía bastante frágil. La decisión estaba en el aire, pesada, como el silencio en la noche que rodeaba el rascacielos. Alejandro contempló su futuro, una nebulosa de posibilidades, cada una rodeada de su propio conjunto de miedos. La vida de lujo que había creado le ofrecía placeres superficiales, pero al mismo tiempo, esos mismos placeres ocultan el vacío que sentía. Aquel mensaje había sido un recordatorio brutal de una historia que había intentado minimizar, un eco que le decía que su éxito había sido a costa de su familia. Su mente se debatía entre dos fuerzas, el deseo de ayudar a Mariana y el temor a perderlo todo. Alejandro respiró profundamente, sintiendo el aire tibio que invadía su pecho. No obstante, esa respiración se tornó en una agonía cada vez que pensaba en ella, en la desdicha que podría estar enfrentando. Necesitaba saber más, entender la situación de su hermana, antes de tomar una decisión que cambiaría su vida. Con un gesto casi automático, salió del bullicio de la fiesta, buscando un rincón tranquilo donde pudiera pensar con claridad. Al encontrarse en el vacío, comenzó a revisar su propio camino. Había trabajado arduamente, invertido horas interminables en proyectos complejos, levantado una imagen que a simple vista relucía con éxito. Pero, ¿de qué servía todo ello si había dejado atrás a la única persona que siempre creyó en él sin condiciones? El recordatorio de su pasado lo hizo cuestionarse su propósito. Alejandro sintió la urgencia de reconectar con su esencia, esa que lo había llevado a convertirse en ingeniero. Al mismo tiempo, experimentaba una combinación de valor y miedo al pensar en su próxima acción. Su mente activó recuerdos de su niñez, las risas, las promesas de estar siempre juntos, la unión que había significado todo antes de que el destino decidió interrumpir su vida. Era el momento de dejar atrás la imagen de la persona exitosa y arriesgarse a ser él mismo de nuevo. Sentía que, al buscar a Mariana, también estaba buscando su propia brújula moral, averiguando quién era realmente. La percepción que los demás tenían de él no sería un escudo que pudiera protegerlo de su verdad interna, una verdad que necesitaba ser enfrentada. Alejandro, murmuró, esta vez con mayor resolución, necesitas actuar. Pensó en su hermana, en lo que podría enfrentar sin él, y el dolor lo golpeó como una ola. La serpiente de la culpa se retorcía dentro de él y le obligaba a actuar, a no permanecer pasivo. Salió de la fiesta decidido a buscar respuestas. Llamó a Mariana, pero no podía quitarse el pensamiento de que, al hacerlo, tal vez estaba comprometiendo todo lo que le había costado alcanzar. Pero, a la vez, sintió que el riesgo era menor que la posibilidad de dejarla en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, anticipando la conversación crítica que estaba a punto de tener. La emoción y la ansiedad competían por su atención mientras marcaba el número que había dejado guardado desde hacía años. «¿Cuánto tiempo?», dijo la voz de Mariana cuando finalmente atendió, con una mezcla de tristeza y esperanza. Alejandro sintió que cada palabra la acercaba más a su mundo y a su vez lo alejaba de la imagen pulida que había creado. «Quiero ayudarte», respondió de inmediato, dejando que la sinceridad fluyera en su voz. Y en el momento en que las palabras salieron de su boca, también supo que la decisión estaba tomada. Pero, en su interior, la pregunta se despertó con urgencia.
¿Sería suficiente su ayuda para salvar a Mariana y a la vez para redimirse a sí mismo? Aquel dilema ahora consumía sus pensamientos mientras la conversación continuaba. Con cada palabra, Alejandro empezaba a vislumbrar una nueva realidad, una donde el amor y la familia podían volver a ser el centro de su vida. Pero, al final de la llamada, una inquietud lo invadió. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su elección? La incertidumbre se asomaba, listas para elevar la tensión entre lo que consideraba éxito y lo que significaba realmente ser un hermano. La vida de Alejandro estaba en un punto de quiebre. Las próximas decisiones que tomara no solo definirían su futuro, sino que también podrían determinar si podía reconstruir lo que había perdido. Con su determinación restaurada, la búsqueda de Mariana prometía ser más complicada y reveladora de lo que había imaginado. Mientras caminaba hacia su auto, la angustia dio paso a una mezcla de miedo y liberación. Se preguntaba, al final del día, si su historia personal se reescribiría. Sin embargo, una pregunta residual lo atrapó, lanzándolo nuevamente al abismo de la incertidumbre. ¿Sería realmente capaz de enfrentar los secretos que acechaban no solo en la vida de su hermana, sino en la suya propia? La llamada había concluido, pero el eco de la voz de Mariana resonaba en la mente de Alejandro. A medida que se sentaba al volante de su auto, la noche se tornó oscura y los pensamientos afluían como un torrente descontrolado. Había tomado una decisión, sí, pero el peso de las implicaciones comenzaba a aplastarlo. ¿Qué tipo de hermano se presentaría? El ingeniero de éxito podría haber construido edificios imponentes, pero ese hombre había fracasado en edificar relaciones significativas. Durante el trayecto, sus manos firmes en el volante traicionaban la inestabilidad emocional que lo abrumaba. La ciudad iluminada pasaba rápidamente, pero todo símbolo de éxito se desvanecía al enfrentarse a la imagen desgastada de Mariana que había estado ausente por tanto tiempo. El auto se detuvo en un semáforo y Alejandro se encontró observando su propio reflejo en el cristal, un ser atrapado entre el pasado y un futuro incierto. El deseo de ser el hermano que ella necesitaba lo impulsó a reconfigurar su mente. La conversación había iluminado la sombra que pesaba sobre su espíritu. No solo necesitaba ayudar a su hermana, sino que también debía enfrentarse a su propio miedo a ser vulnerable. Nunca había permitido que alguien lo conociera realmente. Su éxito, su autonomía, se habían convertido en una coraza que lo mantenía a salvo, pero a costa de su humanidad. Mientras los semáforos parpadeaban, su mente retrocedía a momentos significativos de su vida compartida con Mariana. Un escondite tras un árbol, las tardes dibujando sueños en la tierra, cada risa compartida. ¿Por qué había dejado que todo eso se desvaneciera en su búsqueda insaciable de éxito? La respuesta era clara. Había priorizado una versión superficial de la vida que ahora le pareció vacía y hueca. Alejandro decidió que debía prepararse para la próxima etapa de su vida, no como un hermano ausente que llega a ofrecer ayuda de forma superficial, sino como un apoyo auténtico. Mañana llamaría a su hermana de nuevo, esta vez no solo para ofrecer ayuda, sino también para buscar una conexión genuina. Cuando el semáforo cambió, salió a toda velocidad, sintiendo un nuevo propósito. A medida que la ciudad se deslizaba por la ventana, sus pensamientos comenzaron a organizarse. Reflexionó sobre los recursos que tenía a su disposición, contactos, habilidades técnicas, su experiencia en negocios. Pero, a medida que su mente se llenaba de estrategias, una verdad ineludible lo golpeó. Nada de eso importaba si no construía una relación sólida con Mariana.
Debía demostrar que estaba presente al ofrecer no solo soluciones, sino también una escucha activa. De repente, la idea de una reunión cara a cara empezó a tomar forma. Algo que nunca había realizado antes, un café simple, un espacio donde ambos pudieran hablar sin las distracciones del mundo exterior. ¿Sería capaz de escucharla? La vida que habían compartido se había construido sobre la comunicación y el silencio había completado su separación. Al llegar a casa, un nudo en el estómago le recordaba que debía actuar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el futuro, empezó a visualizar un plan. Primero, buscaría información sobre su situación actual, luego prepararía emocionalmente para el encuentro. Cuando el semáforo cambió, salió a toda velocidad, sintiendo un nuevo propósito. A medida que la ciudad se deslizaba por la ventana, sus pensamientos comenzaron a organizarse. Reflexionó sobre los recursos que tenía a su disposición, contactos, habilidades técnicas, su experiencia en negocios. Pero, a medida que su mente se llenaba de estrategias, una verdad ineludible lo golpeó. Nada de eso importaba si no construía una relación sólida con Mariana. Debía demostrar que estaba presente al ofrecer no solo soluciones, sino también una escucha activa. De repente, la idea de una reunión cara a cara empezó a tomar forma. Algo que nunca había realizado antes, un café simple, un espacio donde ambos pudieran hablar sin las distracciones del mundo exterior. ¿Sería capaz de escucharla? La vida que habían compartido se había construido sobre la comunicación y el silencio había completado su separación. Al llegar a casa, un nudo en el estómago le recordaba que debía actuar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el futuro, empezó a visualizar un plan. Primero, buscaría información sobre su situación actual, luego prepararía emocionalmente para el encuentro. Tenía que dejar de lado el miedo y enfocarse en ser el hermano que ella merecía. Cuanto más pensaba en el encuentro, más se sentía ansioso. La anticipación crecía, pero cada vez que imaginaba la conversación, también aparecía una preocupación abrumadora. ¿Y si Mariana no quería hablar con él? La posibilidad de un rechazo aumentó su inseguridad. Sin embargo, superarla se convirtió en su motivación. Se vio a sí mismo avanzando con decisión, armando preguntas que lo acercaran a su hermana. Una búsqueda por la verdad, por conocer cada rincón de su vida. La noche avanzaba y un último pensamiento fluyó por su mente mientras se preparaba para dormir. ¿Sería el primer paso hacia la reconstrucción de su familia o prevalecería el miedo a lo desconocido? La respuesta seguía siendo un enigma, una oportunidad que aguardaba en la penumbra, mientras la vida de Alejandro se iba entrelazando con un destino incierto y peligroso. Al cerrar los ojos, la voz de Mariana resonaba de nuevo, un timbre de esperanza y dolor que prometía un viaje de descubrimiento. Sin embargo, la siguiente mañana lo esperaba un desafío que pondría a prueba no solo su valentía, sino su capacidad de redención. Despertaría para enfrentar el resultado de sus decisiones y la cruda realidad de reconectar con su hermana. ¿Estaba preparado para los secretos que podría descubrir? La mañana llegó con la luz del sol filtrándose por las cortinas, pero Alejandro apenas la notó. Su mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a la llamada que cambiaría el rumbo de su relación con Mariana. Decidido a sostener el teléfono entre sus manos como un símbolo de su nueva actitud, la idea de actuar con sinceridad resonaba con fuerza dentro de él. Mientras se preparaba para el día, su reflejo en el espejo mostraba un hombre en busca de redención. Las marcas de su éxito profesional parecían insignificantes frente a la misión que había pulsado en su pecho desde la conversación nocturna.
Su mente estaba enfocada en cómo demostrar a Mariana que era un hermano dispuesto a invertir su tiempo, no solo su dinero. Durante el desayuno, Alejandro revisó la información que había recopilado sobre su hermana. Su trabajo en una pequeña librería, sus estudios inconclusos y las luchas que había enfrentado. Todos esos hechos lo conectaron con un pasado que había tratado de ignorar. Al observar cómo cada detalle revelaba el dolor y la desilusión de Mariana, la empatía comenzó a llenar los huecos de su corazón. Una visión totalmente distinta sobre su hermana que antes le era ajena. En el camino hacia la librería, la ansiedad volvió a apoderarse de él, pero en lugar de ver un obstáculo, lo convirtió en un impulso. Recordó momentos de su infancia compartidos con Mariana, cómo ambos se refugiaban en la lectura, sumergiéndose en mundos lejanos y aventuras increíbles. Un simple café, ese acto aparentemente trivial, se transformó en un templo donde podrían reconstruir esa conexión perdida. Sestem se sintió más humano, más presente. El Alejandro del pasado parecía un extraño ahora. Al llegar a la librería, una pequeña campana sonó cuando abrió la puerta. La necesidad de encajar conversó en su mente mientras se adentraba en el ambiente, donde el aroma a papel nuevo y café recién hecho llenaban el aire. Buscó en el rostro de Mariana la fragilidad que había percibido en su voz, y al cruzar miradas sintió que el tiempo se detuvo por un instante. «Hola», saludó, su voz un tanto entrecortada. Mariana, con una expresión que oscilaba entre sorpresa y reserva, levantó la vista del libro que sostenía. Era un pequeño gesto que podría haber sido insignificante, pero Alejandro lo interpretó como un primer reto: enfrentar la desconfianza. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». Su tono era cauteloso, casi defensivo. Fue un pequeño golpe que resonó en su pecho, recordándole su pasado de ausencia. Sin embargo, decidió utilizar la incertidumbre en su favor. Se acercó, manteniendo una postura abierta y sincera. «Vine a charlar. Quiero saber más de ti, de cómo te encuentras realmente», pronunció. Las palabras se sintieron pesadas e incluso él pudo notar el retumbar de su propio corazón alerta ante la expectativa de su respuesta. Mariana frunció el ceño, aún sin desvincularse de su inicial desconfianza. «¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo?», le cuestionó, como si indagara en sus verdaderas intenciones. Esta confrontación lo hizo tambalear, pero al mismo tiempo le dio una nueva calma. «Porque he estado ciego a lo que realmente importa», confesó Alejandro, notando la sinceridad en sus palabras. «He centrado mi vida en el trabajo, pero he dejado atrás lo más valioso». La verdad ardía en su interior, un fuego que necesitaría mantener vivo durante la conversación. Mariana lo estudió con atención. La parte de ella que aún quería creer en un cambio parecía despertar. Pero ahí, en ese cruce de preguntas, Alejandro sintió que el verdadero desafío no era tanto recuperar su relación, sino luchar contra sus viejas costumbres de evasión emocional. Tenía que estar listo para enfrentarse a sus propios demonios. Así comenzó una danza delicada entre el deseo de reconstruir la unión familiar y el temor a ser rechazado. Alejandro se dijo a sí mismo que debía aceptar la incomodidad de la situación. No solo eran palabras las que intercambiaban, sino vidas pasadas, decisiones tomadas y la esperanza de construir un nuevo capítulo. Ahora, mientras las conversaciones fluían, una inquietud más profunda lo envolvía. ¿Qué secretos guardaba Mariana que podrían volver a poner en riesgo su relación?
La conversación estaba llena de preguntas aún sin respuesta, y Alejandro sabía que cada respuesta podría revelar tanto como ocultar. Mientras el café seguía humeando en las tazas, la verdad de su historia y las emociones agridulces que aguardaban en la penumbra clamaban por salir. La verdadera prueba de su transformación había comenzado. Sería esta la oportunidad para descubrir no solo a su hermana, sino las opciones que no sabía que tenía dentro de sí mismo para enfrentar sus temores. El silencio que siguió a la pregunta de Mariana se convirtió en un espacio denso y cargado de significados no expresados. Alejandro sintió que el aire se tornaba más pesado a medida que sus pensamientos giraban en torno a la ambigüedad de su relación con ella. La mirada de su hermana, que tanto anhelaba entender, parecía un laberinto en el que él había perdido el camino hace años. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? La pregunta de Mariana, directa y desafiante, lo sacó de su ensueño. Su voz, aunque baja, dejó claro que no tenía intención de rendirse ante palabras vacías. De inmediato, una oleada de determinación atravesó a Alejandro. Era el momento de ser sincero. Quiero entender por qué te alejaste de mí y por qué me dejé alejar de ti. Las palabras salieron casi sin pensar, pero su sinceridad era ineludible. El rostro de Mariana se tornó serio, sus cejas se fruncieron y sus labios se apretaron en una línea fina que ocultaba una mezcla de emociones. ¿Te alejas de verdad o solo te sientes culpable por no haber estado ahí? La pregunta cortó como un cuchillo afilado, dejando al descubierto la vulnerabilidad de Alejandro. La verdad era incómoda. Su éxito profesional había creado un muro invisible entre ellos, un espacio que él había considerado como un sacrificio necesario, y ella como una traición. Mientras lo confrontaba, algo en el interior de Alejandro comenzó a despertar. La contradicción entre su vida de logros y la profunda sensación de vacío lo empujó a reflexionar sobre sus propias elecciones. ¿Realmente había hecho sacrificios? ¿O había huido de la conexión familiar porque era más fácil? Siempre estuve ocupado, intentó excusarse, consciente de que cada palabra que pronunciaba podría poner en riesgo el frágil nuevo comienzo que deseaba. Se sintió como un niño avergonzado, buscando a rastras la aceptación que había anhelado durante años. Y yo estuve sola, interrumpió Mariana, su voz ahora cargada de una tristeza contenida. Pensé que nunca te importé. El dinero no llena vacíos. Y desde que me dejaste, he tenido que crear mi propia vida, mis propias decisiones. Las palabras fueron como un eco retumbante en el alma de Alejandro, evidenciando el descontento profundo que había posado sobre su relación. Él sintió que el nudo en su pecho se aflojaba mientras comenzaba a entender la magnitud del sacrificio que su hermana había realizado, una lucha en la que las sombras de su ausencia se proyectaban imposiblemente grandes. ¿Por qué no me dijiste eso antes?, se preguntó, pero sabía que no podía seguir evadiendo la pregunta difícil. El café se enfrió a su lado, y con él el calor de su encuentro se volvía cada vez más indescriptible. Sin embargo, la chispa de una opción comenzó a brillar en su interior. Si él realmente quería reconstruir la relación, tendría que despojarse del miedo al rechazo y dejar que la vulnerabilidad asumiera el control de su diálogo. Mariana lo miró de nuevo, como si estuviera evaluando cada palabra, cada susurro escondido entre el silencio que los separaba.
Alejandro, consciente del tiempo que se deslizaba entre sus dedos, sabía que debía hablar. «Dime qué necesitas de mí», pidió, sintiendo que sus palabras eran un acto de rendición y al mismo tiempo un llamado a la acción. Ella lo estudió por un momento que pareció eterno. La tensión en el aire era palpable y Alejandro se sintió al borde de un precipicio emocional. ¿Estaba preparado para aceptar lo que iba a escuchar? El futuro de su relación dependía de esa pregunta. Pero lo que Alejandro no sabía era que el descubrimiento que surgía de su sinceridad lo llevaría hacia el abismo de sus propias inseguridades. La conversación apenas comenzaba, y la verdad escondía realidades inexploradas, tanto sobre Mariana como sobre sí mismo. Cuando finalmente Mariana abrió la boca, la respuesta podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz Alejandro de enfrentar las revelaciones que estaban a punto de salir a la luz? La respuesta de Mariana llegó en forma de un susurro, casi como si temiera que el aire mismo pudiera detenerla. Quiero que reconozcas que no se trata solo de tu trabajo, se trata de tus decisiones. Quiero que veas lo que realmente has dejado atrás. Las palabras retumbaron en la mente de Alejandro con un peso abrumador. Se sintió como si un espejo se hubiera interpuesto entre ellos, reflejando no solo su imagen, sino también los defectos que había ignorado. ¿Era realmente consciente de lo que sus decisiones habían provocado en su vida personal? La lucha de Mariana por ser escuchada resonaba en él, y una mezcla de culpa y determinación comenzó a formarse en lo más profundo de su ser. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó, la voz temblorosa bajo la carga de expectativas que no sabía cómo cumplir. Sin embargo, dentro de él, una chispa comenzaba a arder con fuerza. Había bastado una conversación para que empezara a contemplar la posibilidad de un cambio que había eludido. Mariana lo miró fijamente, y en sus ojos brillaba una luz de esperanza combinada con desconfianza. «Mereces saber qué es lo que perdiste. Yo puedo ayudar a que entiendas lo que realmente significa ser parte de una familia». Alejandro sintió que la ansiedad se apoderó de él. Reconocer su parte de culpa le había tomado años, y ahora la idea de trabajar para revertir lo que había roto parecía desalentadora. Sin embargo, al contemplar esa posibilidad de redención, se dio cuenta de que tenía que redescubrir a su hermana y a sí mismo. Así fue como se propuso hacerlo. La siguiente semana, Alejandro organizó su agenda de tal forma que las reuniones de trabajo se volvían más cortas. Empezó a apartar días enteros solo para reflexionar. Se negó a tomar decisiones impulsivas sobre su carrera sin evaluar cómo esas decisiones afectarían a su hermana. La lucha interna entre lo profesional y lo personal fue el primer paso hacia un cambio que había sido necesario durante años. Cada día, en sus momentos de pausa, revisaba las fotografías familiares que tenía en su oficina. Aquellos momentos de risas y vacaciones parecían distantes, casi como si pertenecieran a otra vida. Sin embargo, cada imagen le recordó el amor y los momentos que había tomado por sentados. El viaje hacia la reconexión con Mariana ahora estaba ligado al reconocimiento de aquellas veces que había priorizado el trabajo sobre ellas. Fue un ejercicio doloroso, pero necesario. Reconstruir su identidad personal alrededor de valores que se habían desvanecido.
El viernes decidió invitar a Mariana a una cena. No iba a ser una cena ordinaria. Quería hacer de ese encuentro un mito. Preparó su hogar, enfrentándose a sus miedos, organizando cada detalle en un intento por mostrar que estaba comprometido a cambiar lo que había tomado por sentado. A primeira vista, podía parecer sencillo, pero en su interior la batalla era feroz. Era um acto que marcava o princípio de um novo capítulo. Quando Mariana chegou, a tensão que havia no aire era palpável. As miradas furtivas e as sonrisas nervosas hablavam de tudo o que todavia não se havia dito. Alejandro havia planeado cada palavra, pero à medida que avançava a cena, se deu conta de que as palavras eram solo um início. Quero que sejas parte de minha vida de novo, disse de pronto, sem mais preâmbulos. Não sei o que isso implicará exatamente, mas estou disposto a intentá-lo. As lágrimas começaram a brotar em los olhos de Mariana, mas sua expressão era confusa, como se entre o alívio e a dúvida começavam a surgir novas perguntas. Alejandro sentiu que estava ao borde de uma revelação. Havia muito mais em jogo do que se havia imaginado, e o que era pior, sabia que o caminho à sanação seria muito mais complexo do que havia antecipado. Lo que me falta é mais do que só uma promessa, é um compromisso real, uma transformação, pensou Alejandro, mientras a mirada de Mariana o atravessava em um instante de silêncio cargado de significado. A relação entre eles dependia de cada passo que dariam agora, e o verdadeiro desafio apenas começava. A pergunta que ficou flutuando no aire se converteu em um peso que pronto sentiria em sua pele. Seria capaz Alejandro de enfrentar tudo o que emergira dessa nova etapa, incluso se isso significasse desnudar-se ante seus próprios temores? El dia seguinte, Alejandro despertou com uma familiar sensação de agitação. A cena havia marcado um antes e depois, mas a incerteza o envolvia como um manto. Se sentou na cama, os dedos entrelaçados, reflexionando sobre o caminho que havia decidido empreender. Sabia que as palavras não eram suficientes e que a verdadeira transformação requereria mais de um gesto isolado. Pensamientos de autoevaluación comenzaron a asediarlo. ¿Podría realmente establecer una nueva dinámica con Mariana? ¿O se aventuraba a un precipicio que solo lo llevaría a más dolor? Durante la reunión de trabajo programada más tarde, Alejandro se sintió atrapado en un mar de distracciones. Las cifras y proyecciones que solían obsesionarlo no tenían el mismo peso. Mientras sus colegas discutían proyectos ambiciosos, su mente vagaba hacia su hermana, preguntándose si había tomado la decisión correcta al dedicar menos tiempo a su carrera. Esto lo llevó a cuestionar su propia lealtad hacia su trabajo y hacia sí mismo. Era evidente que ese equilibrio precario entre ambición y la familia necesitaba ser redefinido. Al regresar a casa de la reunión, Alejandro decidió que no podía permitirse los lujos de la indecisión. Tomó una hoja en blanco que había guardado para reflexiones y comenzó a escribir. No se trataba de una simple lista, era un mapa de lo que quería, de cómo visualizaba su vida no solo como un millonario, sino también como un hermano. La noche transcurrió entre el sonido de su pluma, el roce del papel y el eco de recuerdos perdidos. A cada palabra que trazaba, un peso se aligeraba. Reconoció que había priorizado el éxito material a expensas de la conexión emocional y que era tiempo de reescribir su narrativa. Sus pensamientos fueron desde lo más simple, como una cena compartida cada semana, hasta lo esencial,
el deseo de establecer un centro emocional al que Mariana pudiera siempre regresar. A medianoche, con los ojos cansados pero el corazón más ligero, terminó su lista, sintiéndose más capaz que nunca de enfrentar la nueva fase de su vida. Durante los días siguientes, toda su energía se centró en reforzar su relación con Mariana. Los pequeños detalles tomaron protagonismo. Cada llamada, cada mensaje se volvieron un recordatorio constante de su compromiso con ella. Asistieron juntos a una exposición de arte, un lugar que solían visitar en su niñez. Mientras observaban aquellos cuadros, se halló en un dilema. ¿Podía realmente abrirse y hablar de sus miedos? La duda hizo que su corazón latiera con fuerza. Sin embargo, al ver la felicidad que irradiaba de Mariana, Alejandro sintió que debía intentarlo. Mariana, comenzó, con la voz un poco temblorosa. Hay cosas que tengo que confesar, mis miedos, mi inseguridad. No quiero que nuestra relación se base solo en la promesa de estar ahí. Tengo que hacer algo más. Ella lo miraba con intensidad, y aunque sus ojos destilaban preocupaciones, había un rayo de esperanza en su mirada. Se sentía como si al abrirse de esa manera, él estaba echando abajo las paredes que había construido durante años. La conversación se tornó más profunda, tocando aspectos de su pasado que ambos habían evitado. Pero la charla se interrumpió abruptamente por el sonido del teléfono de Mariana. La expresión en su rostro cambió instantáneamente con la llamada, que respondió. Alejandro sintió que aquella interrupción era una señal de lo complicado que podía ser el camino hacia la reconciliación. Al final de la llamada, Mariana se veía tensa, su mente evidentemente atrapada en tensiones externas que él no podía controlar. «Todo esto ha sido un cambio enorme, ¿no?», dijo ella, casi en un murmullo. «Lo sé, pero les prometí a mis miedos que no volvería a ser un extraño para ti», respondió Alejandro, la convicción en su voz resonando ante esa nueva realidad. Aunque el momento era tenso, Alejandro se sintió más seguro que nunca en su decisión. Había adoptado su nueva identidad no como un peso, sino como una liberación. Sin embargo, bajo la tranquilidad aparente, una inquietud sutil empezaba a cobrar forma. ¿Qué desafíos o revelaciones inexorables se presentarían al intentar ser parte de todo lo que había descuidado? Mientras un nuevo día se alzaba en el horizonte, la pregunta no era si se quedaría en el camino, sino si las viejas sombras del pasado aún tendrían poder sobre sus nuevos planes. Se sentía preparado para enfrentar lo desconocido, pero el eco de sus decisiones aún resonaba. Era un viaje complicado y peligroso, pero estaba decidido a navegarlo. Pero, ¿qué pasaría cuando sus viejas decisiones buscaran volver a reclamar su lugar en su vida? El verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro se levantó esa mañana decidido a ejecutar su plan. Había deducido que su propia transformación no solo pasaba por mejorar la relación con Mariana, sino también por redescubrirse a sí mismo. Miró por la ventana mientras se preparaba para el trabajo. Las calles estaban llenas de vida y, a pesar de que la ciudad rebosaba actividad, él sentía un anhelo profundo de conexión más allá de las cifras que normalmente dominaban su vida. Durante la jornada laboral, decidió que era el momento de cambiar. En lugar de abordar la reunión con su habitual enfoque de negocios, Alejandro empezó a proponer ideas que fusionaban su conocimiento empresarial con un propósito más emocional: la importancia de un equipo cohesionado. Con cada presentación, notó que empezaba a integrarse emocionalmente con sus colegas. Nunca había sido el tipo de líder que se abría, pero al asumir el riesgo de ser vulnerable, comenzó a ver un nuevo paleta de posibilidades.
Las horas avanzaron rápida y pesadamente en la oficina, y la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Una llamada inesperada de Mariana lo sacudió. «Alejandro, hay algo importante que necesito que sepas». Su voz tembló a través del teléfono. Él sintió cómo la incertidumbre se apoderaba de su estómago. Sabía que cada palabra que ella decía podría cambiar sus planes drásticamente. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz rebosante de preocupación. «Es sobre el trabajo. Es posible que tenga que mudarme por un par de meses. Hay una oportunidad única, pero no sé si debo tomarla». La inseguridad en su voz le hizo darse cuenta de la presión de sus propias decisiones está afectando a Mariana. Alejandro recordaba lo difícil que había sido para él alejarse de su ambición a favor de la familia, y ahora se encontró en la misma encrucijada que ella. «¿Qué quieres hacer?», respondió, reconociendo que su respuesta era más importante que su propia opinión sobre la carrera de su hermana. Se dio cuenta de que su propio viaje de cambio no podía darse sin considerar las aspiraciones de Mariana. Mientras hablaban, Alexander empezó a notar sus propias ambiciones dibujándose de nuevo, esta vez no como un legado vacío, sino como un peldaño en su crecimiento personal. Por primera vez, el miedo a la soledad parecía ahogarse ante la habilidad de ser un apoyo fuerte en la vida de alguien más. La conversación culminó con un acuerdo. Ambos explorarían sus nuevas oportunidades y se tendrían como apoyo. Con una sensación de esperanza, colgaron, y eso llenó a Alejandro con una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Encontró en su interior una determinación renovada, una renovación de su ser en la que la vulnerabilidad no implicaba debilidad, sino fortalecimiento. Al volver a la oficina, decidió que ese día no iba a ceder ante la rutina. En la pausa para el almuerzo, convocó a su equipo. Les compartió no solo las cifras y proyecciones del próximo trimestre, sino que también, por primera vez, se permitió hablar de sus propios sueños y el porqué de su dedicación al trabajo. Las miradas de sus colegas se tornaron de indiferencia a interés genuino. El ambiente de la sala cambió. Empezaron a compartir sus aspiraciones, sus miedos y lo que los unía en el ámbito profesional. Era una sinfonía de emociones humanas que hacía tiempo no resonaba en la fría lógica del trabajo. Mientras la tarde concluyó, Alejandro se sintió más ligero que nunca. Había creado un puente de confianza que se extendía desde su interior hacia los demás. Pero la pregunta que lo acompañaba no se disipó. ¿Podría mantener este nuevo enfoque en la vida con todo lo que se avecinaba? Al salir de la oficina, un mensaje de texto de Mariana apareció en su pantalla. «Gracias por hoy, me sentí apoyada. Pero hay algo que no te conté». La inquietud se instaló en su pecho. Enfrentar el pasado a menudo desencadenaba fantasmas que creían haber enterrado. ¿Qué revelación podría cambiarlo todo otra vez? La montaña de desafíos que Alejandro había comenzado a ascender parecía más escarpada. Si había una lección que debía aprender, era que la verdad podía ser tanto un alivio como un peso. Mientras enfilaba hacia un nuevo día, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba a revelarse. Alejandro se quedó mirando la pantalla de su teléfono, la incertidumbre aumentando con cada segundo que pasaba. Las palabras de Mariana resonaban en su mente, como un eco que anunciaba una tormenta emocional inminente. Sabía que algo más profundo cernía sobre su relación, algo que había permanecido oculto durante años. La montaña de desafíos que Alejandro había comenzado a ascender parecía más escarpada.
Si había una lección que debía aprender, era que la verdad podía ser tanto un alivio como un peso. Mientras enfilaba hacia un nuevo día, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La promesa de apoyarse mutuamente en sus nuevas oportunidades se sentía frágil ante la posible revelación que acechaba en el horizonte. Decidido a no dejar que su mente divagara en la ansiedad, se centró en lo que podía controlar. Sabía que crecer como persona significaba enfrentar no solo sus temores, sino también los de quienes amaba. Esta comprensión era un nuevo paso en su transformación, una invitación a profundizar en el autoconocimiento y a prepararse para lo inesperado. A la mañana siguiente se encontró en un nuevo desafío: examinar sus objetivos personales desde una perspectiva emocional más amplia. Fue entonces cuando optó por dedicar parte de su jornada a definir claramente lo que realmente significaba el éxito para él. No se trataba solo de ascensos o de poder adquisitivo, necesitaba un significado más palpable, más enriquecedor. En su libreta empezó a escribir lo que significaba el éxito en términos de conexión humana, autenticidad y crecimiento conjunto. Al final del día, decidió compartir con su equipo sus nuevas reflexiones. No solo quería impulsar las cifras, sino también forjar un entorno donde la creatividad y el bienestar estuvieran al frente. Las conversaciones que había tenido recientemente habían abierto un nuevo camino. Deseaba que su equipo caminara junto a él en esa nueva dirección. En la siguiente reunión expuso su visión. Las palabras fluían mientras intentaba articular sus pensamientos sobre la importancia de crear un espacio donde cada miembro se sintiera valorado no solo por su trabajo, sino por lo que traían al grupo. Observó a sus colegas asimilar esa idea. Sus rostros resonaban con un sentido renovado de propósito. La sala se convirtió en un laboratorio de ideas innovadoras y aspiraciones compartidas. Sin embargo, tras esa conexión superficial había una inquietante sombra. Mariana había mencionado que había algo más que no le había contado, y esa sensación de inminente revelación seguía acechándolo. En noches de insomnio, su mente se atormentaba con preguntas. ¿Lo que había revelado en su reciente cambio de estrategia era suficiente para cimentar nuevas bases en su vida? ¿Podía realmente permitirse ser un pilar para su hermana si su propia familia se tambaleaba? La tensión aumentaba. Cada mensaje de texto, cada llamada, lo mantenía alerta a la expectativa de que Mariana finalmente compartiera su verdad. Sentía cómo su corazón pulsaba cada vez que su teléfono sonaba, como si ese sonido pudiera ser la respuesta que cambiaría su vida. En medio de esta mezcla de emoción y ansiedad, Alejandro se enfrentó a la dura realidad de que el cambio, aunque liberador, estaba lleno de implicaciones inesperadas. Su propio proceso de transformación lo empujaba a un abismo de autoconciencia. ¿Estaba realmente listo para desafiar lo que sabía y enfrentarse a sus temores más profundos? Mientras la semana avanzaba, Alejandro sintió que su entorno laboral estaba en una burbuja de equilibrio, pero él mismo se sentía al borde de un precipicio emocional. Necesitaba saber la verdad, pero también se preguntaba si estaba preparado para cargar con el peso de esa revelación. Finalmente, esa mañana, un mensaje de Mariana iluminaría su pantalla. Podemos hablar esta noche, es importante. La ansiedad que había estado construyendo desde hacía días golpeó con la fuerza de un tsunami. Alejandro tomó un profundo aliento. Sabía que aquella conversación sería la prueba definitiva de su evolución personal.
No solo se trataría de él y su transformación, sino también del vínculo emocional que establecía con su hermana. Esa noche marcaría un punto de inflexión. ¿Podría enfrentar la verdad sin quedar anclado por ella? La respuesta a esta interrogante aguardaba, dibujándose en el horizonte, lista para ser revelada. Esa noche, Alejandro llegó a la librería donde había acordado encontrarse con Mariana, el corazón acelerado y la mente aún tambaleándose entre la ansiedad y la determinación. Había elegido un rincón apartado donde las luces tenues y el suave murmullo del café ofrecían un ambiente propicio para lo que sabía sería una conversación decisiva. La imagen de Mariana, llena de inseguridad y reticencia, lo llenó de preocupación. Era un reflejo del dolor que ambos llevaban por dentro, oculto tras la fachada de éxitos y decisiones. Cuando ella apareció, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, cargados de emociones, se encontraron brevemente antes de que la incomodidad se deslizó entre ellos. «Gracias por venir», dijo Mariana, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, intentando reunir el valor que sabía necesitaría. «Estoy aquí para escucharte», respondió, la sinceridad resonando en su voz. Cada segundo de espera se sintió como una eternidad. Los recuerdos de su infancia compartida empezaron a invadir su mente, recordándole la importancia de esa conversación. Después de años de separación, ahora todo lo que deseaba era construir un camino hacia la reconciliación. Mariana tragó saliva, lo que confirmó a Alejandro que la lucha interna que enfrentaba era intensa. «Hay algo que me ha estado afectando, algo que no he podido compartir contigo porque no quería que sintieras que era una carga». Alejandro sintió que el aire se escapaba. Ella continuó, sus palabras flotaban en el ambiente cargadas de significado. «Desde que fue la separación, he estado lidiando con la culpa, la inseguridad. He tenido que construir mi vida sola, y una parte de mí siempre se sintió culpable por no haber luchado más para encontrarte». La confesión fue un golpe directo al corazón, un recordatorio de la carga emocional que ambos llevaban por su historia compartida. «Mariana, no tienes que sentirte así», interrumpió él, pero ella levantó una mano pidiendo silencio. Necesitaba completar su relato. «Hace unos meses perdí mi trabajo en la librería. Desde entonces he estado lidiando con ansiedad y miedo hacia el futuro. Pero no solo eso, había pensado en mudarme y comenzar de nuevo en otro lugar». Sus ojos se encontraron y en ese momento Alejandro vio el abismo que había creado la falta de comunicación. Quería que supiera que no estaba sola. «A veces he sentido que el éxito que alcanzaste era una vida de sueños que nunca podría tener», susurró Mariana, su rostro una mezcla de tristeza y lucha interna. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad de su experiencia era un testimonio del profundo impacto que su ausencia había tenido en su hermana. «Te prometo que no estás sola», dijo Alejandro con fervor, sintiendo una urgencia creciente por compartir su transformación interna. «He estado tan enfocado en mi carrera que he dejado que el miedo y la culpa nos separen. Ahora entiendo que el verdadero éxito es estar presente para los que amamos». Las palabras parecieron ser un bálsamo en las heridas de Mariana. Una chispa de esperanza iluminó su rostro,
Y él siguió. Si decides mudarte, quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte. Pero necesito que hablemos más, que seamos un equipo, no ahora y luego, sino cada día. Mariana lloró, pero su llanto no era de tristeza, era la liberación que ambos necesitaban. Estoy cansada de sentirme sola en esto. Tal vez este nuevo trabajo podría ser una nueva oportunidad, dijo, y Alejandro sintió que la vida crecía en sus corazones a medida que se abrían a la posibilidad de un futuro juntos. Se prometieron mantener una comunicación abierta, un compromiso que fortalecería no solo su relación, sino también sus propias trayectorias personales. Mientras conversaban, emergieron anhelos y sueños olvidados. Alejandro se dio cuenta de que su propio camino hacia el éxito también requería de este fortalecimiento del lazo familiar. Al salir de la librería, los dos caminaban juntos, empoderados por el entendimiento mutuo que ahora compartían. Había un nuevo aire de confianza, y la incertidumbre del futuro se transformó en entusiasmo. Alejandro por fin comprendía que su crecimiento personal requería no solo éxitos en su carrera, sino la conexión emocional que siempre había anhelado. Mientras las calles iluminadas se extendían frente a ellos, un sentimiento de realización se apoderó de Alejandro. Había logrado no solo conectar con Mariana, sino también había dado un paso decisivo hacia un nuevo ser, uno que entendía la importancia de valorar lo que realmente contaba. La vida sería un camino lleno de desafíos, pero ahora sabían que podrían enfrentarlo juntos. Con el corazón ligero y el alma en sintonía, Alejandro y Mariana se despidieron con una promesa renovada, el compromiso de estar ahí el uno para el otro, en cada paso, en cada elección, y transformar su historia compartida en una nueva vida. La transformación de Alejandro no fue solo un viaje de éxito personal, fue la reconfiguración de lo que significaba ser parte de una familia. Un viaje hacia la conexión emocional que siempre había buscado. En su interior, sentía que ahora sí estaba listo para enfrentar cualquier revelación que llegara, seguros de que tenían el apoyo uno del otro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas sobre superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se identifiquen con estos mensajes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se construye el éxito no solo en términos materiales, sino también en la conexión humana real. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta en este viaje hacia la transformación personal.